Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué flojo. Después de... ¿Cuánto tiempo estuvimos? 190 días, 200 días, sí. Lo voy a mover, te va a estar complicado esto. Va de nuevo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, me gustó. Buenísimo. Volvimos. Cuando volvimos yo dije se acabaron las cámaras. Pero no, mirá, están por todos los teléfonos todavía. Así que vamos a tener que seguir con cámaras igual. Porque hay hermanos que están ausentes en el cuerpo pero presentes en la compu, que también nos están mirando, o desde sus celulares, así que también los saludamos a ellos, así como a ustedes. Buenas tardes también para todos los que nos están mirando. Y me sentí medio famoso, ¿no? Acá, entonces alrededor parece conferencia de prensa, pero no es. Vamos a seguir con lo que nos compete, lo que estamos estudiando, ¿no? En este último tiempo, que es acerca de los peligros en la iglesia. No sé si estuviste viendo los videos o no importa, hoy vamos a escuchar la palabra de Dios y espero que hayas venido dispuesto a eso, ¿no? Antes que nada. Y hoy vamos a abrir quizá uno de los libros más difíciles de entender de la Biblia. Quizá también uno de los libros más atípicos a la hora de enseñarlo, justamente por su complejidad. Pero un libro que, en lo personal, en serio ha sido una bendición y creo que lo va a ser para vos también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Hebreos. Quiero decirte algo, nosotros cuando tomamos esta materia en el Instituto Bíblico, por algunos de los chicos que están acá, tenés que ponerte a pensar que fueron entre 30 y 35 horas cátedra, así que prepárense porque vamos a tomar un tiempo similar el día de hoy. Estaríamos hasta cualquier día, esperemos que no suceda eso. Pero vamos a tratar de ser breves, resumir lo más que se pueda un libro de 13 capítulos que tiene muchísimas enseñanzas para nosotros el día de hoy. No sé si recordás, al final del relato del Evangelio de Lucas, que el Señor había resucitado. Era domingo y había dos que iban camino a Emaús, ¿no? Que se encontraron con el Señor. Aquellos dos, dice la Biblia, estaban tristes porque las mujeres dicen que habían visto al Señor resucitado, pero obviamente los discípulos no creían en lo que les había sido anunciado, entonces ellos estaban tristes. Y de repente se encontraron con un hombre, era ni más ni menos que el Señor Jesús, y empezaron a caminar con él. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas. Yo sé que les dice abrir la Biblia en Hebreos, pero acompáñenme ahí un momento. Deja tu Biblia marcada en el libro de Hebreos. Vamos a leer un versículo que para mí resume muy bien lo que vamos a ver en esta carta. Lucas capítulo 24, dice en el versículo 25, entonces él, Jesús, ¿no?, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuchad lo que dice que hizo Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Sabés qué creo? Creo que es muy probable que lo que haya charlado Jesús con estos discípulos en el camino sea el libro de Hebreos. Probablemente este relato, ¿no?, de lo que empezó con Moisés y siguió por toda la historia de la Biblia, las cosas que hablaron los profetas que se referían a Jesús, es lo que Jesús les habló, y ni más ni menos que la historia del libro de Hebreos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Creo que lo más parecido que tenemos en la Biblia, aquella charla del maestro, es el libro de Hebreos, ¿no? Porque el libro de Hebreos nos cuenta eso, todo lo que dice de Jesús, desde Moisés, pasando por los profetas. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Señor, tú lo hiciste posible, nos permites que estemos reunidos, que podamos congregarnos, Señor, escuchar tu voz. Gracias por ese privilegio. Pero Señor, ayúdanos a no menospreciarlo, a tener presente que el que habla aquí no soy yo, eres tú. Y que esa voz penetre en nuestros corazones, la palabra, Señor, que es viva y eficaz, discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y que podamos acudir, Señor, a tu trono, para poder encontrar el refugio que necesitamos cada vez que somos expuestos
dispuestos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo primero que tenés que saber acerca de este libro, del libro de Hebreos, es que el autor del libro es desconocido. Muchos lo atribuyen a Pablo. En los primeros siglos de la historia de la iglesia se atribuyó este libro al apóstol Pablo. Otros creen que fue Bernabé el que lo escribió, otros creen que fue Apolos. No voy a dar mi opinión al respecto, yo tengo una. Pero cuando nos referimos al libro de los Hebreos, y lo que dice, ¿no? Usualmente vamos a hablar del autor, ¿no? El autor dijo tal cosa, el autor dijo tal otra. Capaz que en una reunión escuchaste que un hermano dijo eso y decís, ¿por qué dice el autor? ¿Que no se sabe quién lo escribió? Tal cual, no se sabe quién lo escribió, entonces preferimos decirle el autor. Ahora el libro tiene una particularidad que me encanta, y es que todo el libro es una predicación. O sea, es la predicación más larga que vos vas a encontrar en la Biblia. El libro de los Hebreos es una predicación. Y en algunos momentos, ¿no? Obviamente me sentí identificado con lo que dice el escritor. Fíjate por qué, te lo leo. En el 5:11 dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice, ¿no? Así que ahí me sentí bastante identificado. No siempre yo tengo mucho que decir y difícil de explicar. Si no es difícil, yo lo hago difícil. Así que el autor de los Hebreos se parece en ese sentido un poquito a mí. A ver, ¿por qué más es una predicación? En el 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que teníamos tal sumo sacerdote, ¿ves? Entonces eso no es usual en la Biblia, ¿no? Que alguien se pare y diga, bueno, el punto principal de lo que venimos hablando. 9:5 dice, de las cuales cosas, hablando del tabernáculo, dice, no se puede hablar ahora en detalle. Es como si él estuviera dando el sermón, ¿no? Y dice, no puedo entrar en mucho detalle en este tema. 11:32, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, así como de Samuel, de David y de los profetas, dice, ¿no? El tiempo me faltaría. Fíjate que es una predicación. Y en el capítulo 13, versículo 22, nos resume justamente el carácter que tiene esta carta, ¿no? Que es una predicación, porque dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Sí? Así que si más o menos contamos, leeríamos toda la carta en voz alta, sabemos cuánto duró la predicación de este hombre, y predicó más o menos durante 54 minutos. Así que esperemos que podamos ir a hacer menos tiempo que lo que hizo el autor, sí, el reloj me corre, pero más o menos él estuvo disertando, ¿no? Durante 54 minutos. Así que tenemos mucho que decir y difícil de explicar, como el autor de los Hebreos, así que vamos a tratar de hacerlo. Otra cosa que tenés que saber, no sabemos, así como no sabemos el autor, no sabemos tampoco a quién está dirigido. No dice nada, a qué congregación no nos dice. Pero por el contenido del libro, ¿no? Y las abundantes referencias que hay al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que fue escrito a creyentes judíos, ¿no? De dónde viene el nombre, ¿no? Los hebreos. Ahora, ¿qué características tenían estos creyentes? Esto es de suma importancia para entender el contenido del libro. La primera característica, eran judíos creyentes de primera generación. Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuchá, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice nos. O sea, el autor incluye a las personas a las que les está hablando. Dice, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, ellos escucharon el Evangelio de parte de los apóstoles y de las personas que habían escuchado predicar al Señor. Así que son creyentes de primera generación. Después, habían sufrido persecución al momento de su conversión. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después de haber sido salvos, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, ellos conocieron al Señor y sufrieron por su fe. Es lo que está diciendo Hebreos 10:32. Ahora, es muy probable que esta persecución a la que se refiere acá
es a la que nos habla la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 1. ¿Se acuerdan que los judíos habían apedreado a Esteban y que a partir de ahí empezaron a perseguir a todos los cristianos? Que en esa época eran judíos, todos los cristianos que había, y fueron dispersados. Bueno, es probable que a esta persecución es a la que se refiera. Ahora, hay algo importante que entender, y es que en un principio el cristianismo no era una religión aceptada como hoy en día, ¿no? Que nosotros podemos tener libre culto y profesar nuestra fe, sino que era una herejía para los judíos. Te lo voy a leer, mirá lo que dice Hechos en el capítulo 24. Dice Hechos 24, 14, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, está hablando Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, el cristianismo era una herejía. Es más, en este mismo capítulo, en el versículo 5, dice, porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, el cristianismo en su origen era una herejía para los judíos y una secta, ¿no? Y por eso era que los perseguían. Ahora, por las referencias, esto es otra cosa importante entender sobre ellos, por las referencias a la persecución en el pasado, es probable que estuvieran atravesando una nueva persecución, ¿no? Por algo el escritor, como leímos recién, les dice, traigan a la memoria lo que sufrieron antes. ¿Saben que alrededor del 64 después de Cristo, Nerón incendió Roma, eso es lo que cuenta la historia, y culpó a los cristianos, porque los barrios donde vivían los cristianos no se habían prendido fuego. Entonces comenzó la primera persecución por parte del imperio dominante de la época, que era el imperio de Roma. ¿Sí? Entonces probablemente se refiera a esta persecución. Ahora, otra cosa que tenemos que entender es que eran creyentes inmaduros. Esto es importante también. Porque dice en el capítulo 5, dice que ellos se habían vuelto tardos para huir. Dice, debiendo ser ya maestros, dice, ustedes tienen todavía necesidad de leche y que se les enseñen las primeras cosas, dice, acerca de Jesús. Dice, y todo el que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra porque es niño. Él estaba hablando de estos creyentes que eran inmaduros, ¿sí? Eran creyentes de primera generación, ya habían atravesado una persecución, probablemente estaban atravesando otra, y tenían un problema grave, que es que eran inmaduros. Esto es lo más importante, la característica más importante. Ellos se sentían tentados a retroceder en su fe y en la decisión que habían tomado. ¿Saben por qué? Porque ser cristianos solo les traía problemas. O sea, pónganse a pensar que ellos recibieron al Señor y al poco tiempo, ¿qué pasó? Los estaban persiguiendo. Perdieron sus casas, perdieron su familia, perdieron sus trabajos, tuvieron que dejar su patria, salieron del lugar donde estaban y todo parecía bien a partir de ahí, ¿no? Pero pasaron unos años y ¿qué pasó? De nuevo, ¿no? La persecución y otra vez Roma, ¿no? Con toda su voracidad queriendo matar a los cristianos. O sea, a ellos les pasaba lo que a veces también nos pasa a nosotros, ¿no? Que pensamos que la fe tiene más que ver con pérdidas que con ganancias, ¿no? Parece que todo es pérdida. De repente, no sé, quizás lo he vivido, ¿no? Se burlan de vos en el trabajo o en la escuela por lo que crees o lo que pensás. Querés hablarle a alguien de la fe y casi que es inevitable, eso no viene del espíritu, ¿no? Pero sentir esa vergüenza porque uno sabe que la gente se va a reír o está pensando en lo que va a pensar, ¿no? Porque el mundo es así, ¿no? No conoce a Dios, dice. Entonces, esto era lo que ellos habían vivido, lo que estaban viviendo, y retroceder de su fe, negar la fe, apartarse de Dios, era una forma de escaparle a los problemas. Alguna vez también eso se nos ha cruzado por la mente, seguramente, algunos de nosotros. Y ellos también tenían la presión de los judaizantes. Es decir, aparte de todo esto, había personas dentro de la iglesia que decían que ellos tenían que retroceder. O sea, no solamente tenían el mal afuera, sino que lo tenían adentro, porque nos dice al final, que les dice a ellos, no os dejéis, dice, engañar por falsas doctrinas, dice.
en Hebreos 13:9 que dice eso, ¿no? Hablando de la presión que ellos recibían de los judaizantes. Ahora otros datos importantes. Primero, todavía el templo estaba en pie, ¿sí? Y todo el sistema sacerdotal y de sacrificios. Todo el judaísmo, como vos lo lees en Éxodo, en Levítico, con sacrificio de animales, con el templo, con el sacerdote, estaba todo funcionando. Fíjate lo que dice, vamos a ver un solo versículo, hay varios en realidad, los podés anotar si querés, 8:4, 9:9, hablan de que el templo estaba en pie. Y Hebreos capítulo 10, vamos a leer, versículos 1 al 3, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera se salían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Ves? Está todo el sistema de sacrificios y el templo en pie. Ahora sabemos, históricamente, que el templo fue destruido por los romanos en el año 70. ¿Sí? Tito ahí fue el mariscal que comandó la destrucción de Jerusalén y ahí fue destruido el templo también. Así que teniendo en cuenta que estaban sufriendo una persecución de más o menos el 64 después de Cristo y que el templo estaba en pie, tenemos una fracción muy corta de años en la que pudo haber sido escrita la carta. Es una de las cartas que más precisión se puede poner en la fecha en la que se escribió. Así que estamos hablando del 64 al 70 después de Cristo, que fue escrito el libro de los Hebreos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la carta? Acompáñame a Hebreos, vamos a leer el capítulo 6. Algo dijimos de esto. Versículo 11. Dice, pero deseamos, yo me centré en esto, ¿no? Para mí, acá está claro el objetivo. Pero deseamos, dice que está escribiendo. O sea, este es mi deseo. Esto es lo que yo quiero que ustedes logren. Este es mi objetivo para ustedes. Este es el objetivo con el que les escribo. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a encontrar muchas exhortaciones similares a esas, pero el objetivo principal que el autor les va a dar a estos creyentes es aguardar la fe. Aguardar la fe. Fíjate, por ejemplo, lo voy a mencionar nada más, hay varias veces se repite esto, capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo comunicó sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retengamos firme, dice, hasta el fin la confianza. ¿Ves? Este es el objetivo, guardar la fe. Seguir firmes en la salvación. Si ustedes dijeron que eran creyentes en el pasado, ¿no iban a ver el presente como si no lo fueran? Porque nosotros a veces tendemos a pensar en la salvación como un hecho consumado en el pasado. Yo tal día de tal semana fui salvo, ¿no? Entonces ya está. Una vez que soy salvo puedo seguir con mi vida. No es así. Fíjate que leímos hace un poquito en Hechos que Pablo dice que él había estado predicando ¿qué cosa? El camino. Cuando vas al libro de Hechos se habla de la fe. Podrías cambiar tranquilamente camino por fe, predicando la fe. Pero dice predicando el camino. ¿Por qué dice predicando el camino? Porque el cristianismo, o sea, el seguir a Jesús, no me refiero al cristianismo como religión, ¿no? Sino el hecho de imitar a Jesús. No es solamente una cosa que, una decisión que yo tomé en el pasado y después no tiene nada que ver con mi presente y con mi futuro. Es un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Entienden? Un camino implica transitar, implica seguir, implica dar pasos de fe. Así es como hay que ver la salvación. La salvación no es solamente un hecho consumado, es un proceso en la vida, ¿no? Por eso ellos no podían apartarse, por eso ellos no podían dejar de seguir al Señor, abandonar la fe. Ahora, para lograr este objetivo, el autor va a hacer dos cosas. Primero, mostrar que Jesús es superior. Va a comparar y contrastar a Jesús con la ley y el judaísmo.
Esto está buenísimo. Presta atención a lo que te voy a decir para los que son más estudiosos. En el capítulo 1 y 2, él va a decir que Jesús es superior a los ángeles. Cuando vos vas al libro de Génesis, y el judío pensaba en Génesis, pensaba en los patriarcas, el origen de su fe, el origen de la nación, ¿no? Y en Génesis es predominante, a lo largo de todo Génesis, el ministerio de los ángeles. Vemos a Abraham que recibió a los ángeles, Jacob que vio una escalera con ángeles que subían y bajaban, que luchó contra el ángel en Peniel. El ministerio de los ángeles es predominante porque ellos miraban a los patriarcas, miraban a los modelos de hombres que tenían, pero veían que por encima de ellos había alguien que era superior. ¿Quiénes? Los ángeles. Pero el autor de los Hebreos nos dice que Jesús es superior a los ángeles. ¿Ves? El segundo libro de la ley, ¿cuál es? Éxodo. Nos presenta a un hombre como Moisés. Junto con David, los dos personajes del Antiguo Testamento. Y Moisés edificó el tabernáculo, le dio al pueblo el sistema de adoración, y el autor de los Hebreos nos dice que Jesús es superior a Moisés. En Números leemos todo lo que fue el peregrinaje para entrar a la tierra prometida, y cuando llegamos a Números 15 nos damos cuenta que el pueblo no pudo entrar. Pero ahí está mostrando, ¿no?, que Jesús sí puede darle el reposo a su pueblo, que Jesús sí logra que el pueblo entre a la tierra que le prometió. ¿Ves? Y así con Levítico, después lo vamos a ver, y con Deuteronomio, y compara toda la ley y el sistema del judaísmo con Jesús, y Jesús es superior. Jesús es superior al antiguo pacto. Entonces nos lleva a mirar a cada rato a Jesús. Va a decir considerad al apóstol, dice, y sumo sacerdote de vuestra fe, dice en el capítulo 3. En el 12 dice considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y él no quiere que ellos retrocedan, que miren para atrás. ¿Y saben cómo hace para corregirlo? Él les dice, miren a Jesús. Miren a Jesús coronado de gloria y de honra. Tenemos tal sumo sacerdote, dice, que se sentó a la diestra de Dios. Yo sé que están sufriendo, pero miren a Jesús. Él también sufrió, él también padeció, y miren dónde está ahora. La segunda cosa que él va a hacer es advertir, el segundo objetivo, por el medio del cual va a llegar a este, que es el principal, ¿no?, que ellos no pierdan su fe, es advertirles sobre retroceder. O sea, no solo nos lleva a mirar a Jesús para que nos demos cuenta que lo que tenemos en Jesús es mejor, sino que nos muestra lo necio que es rechazar a alguien que es mejor, ¿no? Porque si la ley estipulaba castigos severos por el pecado, ¿cuánto mayor va a ser el castigo para nosotros si rechazamos a Jesús? ¿No? Bueno, estamos hablando de alguien que es superior. Así que vas a ver que a las exhortaciones, cuando las leas, van a ser un poquito severas, pero si te parece así, está pasando exactamente lo que el autor quería que pasara. Infundirnos un poquito de temor, entender que no se puede jugar con la gracia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que esto de ser cristianos es un juego. Venimos, nos sentamos, venimos el fin de semana, escuchamos una linda palabra, el Señor nos endulza los oídos y después nos vamos y la vida sigue, ¿no? Pero es mucho más, la fe es mucho más, lo acabamos de decir. Entonces Él muchas veces va a recurrir, parece que nos va a asustar, ¿no?, pero es el medio que Él va a utilizar para advertirnos. Dice la Biblia en 2 Corintios 11:5, que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y eso es lo que vamos a tener que hacer hoy. Vamos a tener que examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Si verdaderamente estamos siguiendo a Jesús como lo tenemos que seguir, o estamos jugando un juego. Porque hoy no tenemos la persecución que había en ese tiempo. Pero ellos realmente en ese momento, como nosotros hoy, tenían que decidir qué iban a hacer con lo que creían. Si iban a negar a Jesús o iban a seguir a Jesús. Estamos hablando de peligros en la iglesia, ¿no? El peligro más difícil que tiene que enfrentar un creyente no es externo. No tiene que ver con la persecución de afuera, tampoco tiene que ver con la influencia interna de la congregación, que a veces puede ser muy nociva. ¿Sabés con qué tiene que ver? Con la forma en que el creyente enfrenta el peligro en su interior. Te lo digo así, el problema no es el problema, es cómo enfrentamos el problema. El problema no es el problema, es cómo enfrentamos el problema.
La mayoría de las veces va a ser una cuestión de visión, va a ser una cuestión de objetivo, de dónde tenemos puestos los ojos. El problema puede llegar para anular todo esto, pero el problema no es el problema, es cómo reaccionamos al problema. Así que vamos ahora a avanzar rápidamente, vamos a hacer un pantallazo general del libro y vamos a ver los 4 bloques principales en los que está dividido el libro de Hebreos. Si prestas atención te va a quedar un bosquejo armado por si después querés estudiar el libro. Y en cada bloque hay una demostración de que Jesús es superior y una advertencia, ¿no? Las 2 cosas que dijimos que iba a haber para que ellos guarden la fe. Así que vamos a ir al capítulo 1. Del 1.1 al 2.18 vamos a ver que Jesús es superior a los ángeles. Eso es lo que nos va a enseñar esta parte del libro. Que Jesús es superior a los ángeles. Escuchen por qué. En el versículo 1 al 4 nos va a decir que Jesús es la revelación suprema de Dios. Dios dice, antes nos había hablado por profetas, les había hablado de esa manera a nuestros padres, pero dice en estos postreros días, en el fin de los tiempos, en la consumación de los tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la revelación suprema de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Dios ya no habla en sueños, Dios ya no habla por ángeles, Dios habla por el Hijo. Lo dice la Biblia. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Podemos discutir después, hay casos excepcionales, pero Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Ahora, el Hijo es superior a los ángeles. Fíjate, en primer lugar, por su posición, lo vemos en los versículos 4 al 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi Hijo. Por recibir adoración, fíjate lo que dice el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En tercer lugar, por su persona y obras, esto lo vas a ver del 7 al 14. Algunas cosas. Jesús es el Hijo de Dios, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Jesús es Dios. O sea, ya eso lo hace superior a los ángeles también. Otra cosa más, gobierna tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Qué más? Es justo y santo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, dice el versículo 9. ¿Qué otra cosa? Es creador. En el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Es eterno, inmutable. Fíjate lo que dice el 12b. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Otra cosa que dice es majestuoso. Fíjate. Pues a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús es superior a los ángeles. Quiero decirte algo, ningún ángel tiene alguna de estas características. Ningún ángel tiene la posición de hijo, lo acaba de decir acá. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? A ninguno, solamente lo dice de su Hijo. En segundo lugar, no reciben adoración. Fíjate lo que dice Apocalipsis, versículo 22. Dice el 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, escuchá, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. ¿Ves? La adoración, los ángeles dan adoración, no reciben adoración. Esto no lo pueden hacer los ángeles. Otra cosa, no son iguales a Dios, no gobiernan los ángeles, no son santos como Dios. ¿Sabes por qué? Porque algunos pecaron. La Biblia dice en Job capítulo 4, versículo 18, que Dios notó necedad en sus ángeles. Y en el 15:15, que ni siquiera los cielos son limpios delante de sus ojos. No son santos tampoco como Dios. No tienen la facultad de crear, son creados. Los ángeles son creados y por lo tanto tampoco son eternos, ni inmutables, porque se rebelaron. Eso lo dice Judas 6, de que es eterno. ¿Ves? Jesús es superior a los ángeles. Ahora, por todos estos motivos Jesús es superior a los ángeles. Y después de esto viene la primera advertencia. Escuchad. Por tanto, capítulo 2, versículo 1, no es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque nos dice Dios hoy, ¿por quién nos ha hablado? Por el Hijo. Y fíjate, dice, la palabra de los ángeles, el judío creía, por lo que dice Deuteronomio 33:2, si querés después lo podés leer, que la ley había sido dada por ángeles. Y la ley se cumplió toda, porque Dios dijo que si el pueblo se rebelaba, iba a ser tomado en cautiverio, iba a ser castigado por su rebelión. Y como dice acá, la palabra de los ángeles, la palabra que los ángeles entregaron, recibió justa retribución. Cada pecado fue castigado. ¿Se entiende? Ahora dice, ¿cómo escaparemos nosotros si rechazamos una salvación tan grande? O sea, si la palabra de los ángeles, que son menores que Jesús, se cumplió, ¿ustedes piensan que la palabra que Jesús dijo no se va a cumplir? Eso es lo que les está diciendo. Ahora, algo que quiero que entendamos, diligencia y deslicemos son palabras con uso marítimo. Diligencia significa aferrarse fuertemente, ¿no? Como un barco que está amarrado al muelle o anclado en el mar. Y deslicemos es lo contrario a la diligencia, porque significa pasar flotando, es lo contrario a lo anterior, como un barco que es arrastrado por la marea, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es el peligro del desliz? O del barco cuando es arrastrado por la marea. Es que es imperceptible. No sé si alguna vez, no sé quiénes pudieron ir a la playa, pero cuando te metes en el mar, está tu carpita ahí, ¿no? Por ahí el iglú, no sé qué es lo que pones. Vos te metiste al mar y el mar te va arrastrando, te va metiendo para adentro, te va llevando para un costado, y cuando mirás para atrás vos no te das cuenta de dónde era que estabas parado antes. Bueno, esto es lo mismo que está diciendo el autor. Cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, lentamente, ¿qué pasa? Nos vamos deslizando, ¿no? Y es prácticamente imperceptible. Cuando nos queremos acordar estamos lejos. ¿A cuántos les pasó eso? Primero decidieron, bueno, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer, y al otro día, y no oré ayer, bueno, no oro hoy, no leo hoy. Y así sucesivamente, ¿no? Y nos vamos deslizando, nos vamos alejando de Dios. Cuando acá el autor dice una salvación tan grande, está hablando de cómo nosotros vamos a rechazar una salvación tan costosa. Es como si vos le compraras a alguien un regalo caro y te dice, bueno, lo recibo, por ejemplo, no sé, a una mujer le regalan un vestido precioso, pero a ella no le gustó, lo guardó en el placar. Un tiempo después, el marido le dice, bueno, vamos a festejar nuestro aniversario, ¿por qué no te pones el vestido que te compré? Cuando lo saca del placar, ¿cómo está el vestido? Apolillado, sucio. ¿Qué pensás que sentiría el marido? Que con tanto esfuerzo le compró el vestido, ¿y ella qué hizo? Lo dejó en el placar, que se destruya con el tiempo, que se apolille. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos empezamos a deslizar. Cuando no cuidamos la salvación que tenemos, cuando despreciamos lo que el Señor nos dio. De los versículos 5 hasta el final de este bloque, en el 18, el autor va a responder una pregunta. ¿Cómo es que Jesús, siendo hombre, fue superior a los ángeles? ¿No? Y nos va a decir, por ejemplo, del 5 al 8, que Dios sujetó la creación y la salvación al hombre. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, la Biblia nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sí? Al hombre se le otorgó potestad sobre el mundo venidero, sobre las cosas que van a venir. Pero otra cosa es que la salvación tenía que venir de un hombre, ¿no? Y él nos va a dar una visión acerca de Jesús, que es maravillosa, ¿no? Porque nos va a decir que este hombre, Dios, dice, siendo superior a los ángeles, dice, no quiso salvar a los ángeles. Ustedes se acuerdan que los ángeles habían pecado también. Pero dice, él no quiso salvar a los ángeles, sino al hombre. Y Dios no envió a morir a un ángel. ¿Por qué? Porque quería salvar al hombre. Y se hizo hombre, se hizo semejante a vos y semejante a mí. Esto es lo que nos enseña el primer bloque. El segundo bloque nos dice que Jesús es superior a Moisés. Eso lo vamos a ver del 3.1 al 4.13. Vamos a ver que Jesús es superior a Moisés. Dijimos, ¿no?, que Moisés era para el judío
escriba, el dador de la ley. No había hombre más importante para un judío que Moisés, no lo hay hoy en día. Para el judío, Moisés es lo más importante que existe. Es como Mahoma para los musulmanes, es exactamente igual. Moisés es el dador de la ley. Ahora Jesús es superior a Moisés por su fidelidad, nos enseñan los versículos 1 al 2 del capítulo 3. Por ser creador, porque dice en el 3 al 4 que tanto mayor gloria que Moisés estimado digno dice, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, como Moisés hizo el tabernáculo, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Es más, en Hebreos se nos va a enseñar que Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo al modelo que Dios le dio en el monte. ¿Sabés qué significa eso? Que el tabernáculo no fue idea de Moisés, fue idea de Dios. Y era figura del tabernáculo, dice que está en el cielo. O sea que Dios creó todas las cosas. Y Jesús es superior por esa razón. Otra cosa, por su posición. Porque dice que Moisés a la verdad fue fiel, dice el versículo 5, en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo. Esto para la mente del judío, es muy importante. Porque no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham. Abraham había decidido, pecó en realidad, porque había decidido no esperar por el hijo de la promesa y tuvo relaciones con su sierva, Agar, y tuvo un hijo, Ismael. Ahora Jesús, cuando habló en Juan capítulo 8, hablándole a los judíos que ellos decían que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, Él les dijo una cosa, que el esclavo no queda en la casa para siempre. Dice, pero el hijo sí queda en la casa para siempre. ¿Por qué? Porque Agar y Ismael fueron echados de la tienda de Abraham. No sé si recuerdan esa parte de la historia. En cambio, ¿quién sí quedó y recibió la herencia? Isaac, que no era el primogénito, pero era el hijo de la promesa. Esto es más o menos lo mismo lo que está poniendo acá. Moisés fue fiel, pero fue fiel como siervo, y el siervo no queda en la casa para siempre. Jesús fue fiel como hijo. Eran sus cosas, ¿no? Es su pueblo, es diferente. Moisés estaba cumpliendo un ministerio, no tiene el apego que tiene por su pueblo, por el pueblo, como el que tiene Jesús por nosotros. Es más, en muchas partes de Éxodo vas a ver que Moisés se queja del pueblo y dice, me hubiera sido mejor haber muerto en el desierto que llevar la dura carga y pesada carga que es el del pueblo. Bueno, Jesús no es así, Él es hijo sobre su casa, ¿no? Otra cosa, Jesús es más grande que Moisés porque logró el reposo de su pueblo. ¿Moisés entró a la tierra prometida? No. Bueno, Jesús dice que Él sí nos va a llevar a la tierra prometida, al cielo. Y no hay forma de que su promesa no se cumpla. Eso lo dice en el capítulo 3, versículo 16 al 4:11. Va a decir ahí la Biblia que Jesús es superior por lograr el reposo. Y en último lugar, por su palabra. Lo vemos en los versículos 12 al 13. ¿Por qué? Porque la palabra, la promesa que Moisés le había dado al pueblo no se cumplió en definitiva. Al menos no para la generación que él sacó de Egipto. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, se va a cumplir. Y acá, en medio de todo esto, está la segunda advertencia. La segunda advertencia la leemos en los versículos 3, 7 al 15. Vamos a leer el 12. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La segunda advertencia es no nos endurezcamos, ¿no? La primera advertencia tenía que ver con ¿qué? Con escuchar, ¿no? Escuchemos la voz de Dios y no nos deslicemos. La segunda tiene que ver con creer. No solo con escuchar, sino también con creer. Porque dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y fíjate, el 4.2 dice que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Escucharon, pero no creían lo que estaban escuchando. Entonces, la idea acá es que debemos mantener el corazón sensible a la voz de Dios. Porque la palabra, dice, penetra hasta partir el corazón endurecido, ¿no? Dice el alma y el espíritu. Pero para eso no es solo necesario escuchar, es necesario creer lo que Dios nos dice. Menciono algunos versículos 3, 7, 9, 8 y 10, 15. Nos hablan de
el pensamiento que el autor tenía acerca de la palabra. Él va a decir que el Espíritu dice, el Espíritu nos da a entender. Dios dijo. Él no dice, viste como algunos citan por ahí en la Biblia, Salmos dice esto, Romanos dice esto, Juan dice esto, no, él dice, el Espíritu dice. Acá lo dice en el versículo 7, por lo cual como dice el Espíritu Santo. No lo dice el libro de Números, no lo dice el Espíritu Santo. Eso es la voz que nosotros estamos escuchando, es Dios mismo hablándonos. No sé si esto entra en tu cabeza. Es Dios el que nos habla. Así que vimos que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés. En tercer lugar, Jesús es superior a Aarón. Esto lo vamos a ver del capítulo 4, 14 al 9, 22. Voy a dividir rápidamente esta sección y solamente me voy a quedar con un detalle. Pero lo primero es que Jesús es superior a Aarón por su carácter. Eso lo vas a ver del 4.14 al 5.10. ¿Sí? Es superior a Aarón por su carácter. Segundo, nos va a hablar de que es superior a Aarón por sus cualidades. Eso lo vas a ver del 7.1 al 28. Ahí vas a ver que Jesús es superior a Aarón por sus cualidades. Y en tercer lugar, Jesús es superior a Aarón por su ministerio. Eso lo vas a ver del capítulo 8, versículo 1 al 9, 22. Ahí vas a ver que Jesús es superior a Aarón por su ministerio. Por su carácter, los versículos 14 al 16, quizá lo más lindo de la carta de Hebreos. Dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Otra vez dice acá, retengamos nuestra profesión, guardemos la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro sumo sacerdote es compasivo. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Él no mira nuestras debilidades como algo por lo cual juzgarnos. Nosotros a veces vemos los defectos de las personas como algo para señalar con el dedo y decir esta persona es esto, esta persona es lo otro. Jesús no mira a la gente así. No significa que sea tolerante con la pecaminosidad del pecado y con las cosas que hace la gente. Porque acá dice de las debilidades. No está hablando de personas que se enorgullecen de las cosas en las que fracasan. Está hablando de personas que se dan cuenta de que le están fallando a Dios. Y Él dice, en este sentido, yo me puedo compadecer, cualquiera sea tu debilidad. Yo no te miro con ojos de rencor, sino con ojos de amor, ¿no? Así es nuestro sumo sacerdote. Por eso es superior al hombre. Después nos va a decir que fue ordenado por Dios, que glorifica a Dios, eso lo va a decir capítulo 5 del 1 al 6. Nos va a decir que fue obediente, eso también es interesante para leerlo del 7 al 10. Y después por sus cualidades, en el medio va la exhortación, que ahora vamos a decir algo, nos dice que es semejante a Melquisedec, del 1 al 14, poderoso, del 15 al 19 del capítulo 7, legítimo, del 20 al 22, eterno, del 23 al 25, santo y perfecto, del 26 al 28. Y su ministerio básicamente es mediador de un nuevo pacto, dice él. Consiguió para nosotros, dice, eterna redención, lo vamos a leer en el capítulo 9, versículos 11 al 12, fíjate, claro, todo sumo sacerdote tiene un ministerio, hace algo, ¿no? No podemos decir que Jesús es sumo sacerdote y Jesús no hizo absolutamente nada, no, Jesús hizo algo. Jesús entró al lugar santísimo con un propósito, entró a la presencia de Dios para conseguir algo, como lo hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quería conseguir el perdón de los pecados para el pueblo. ¿Qué fue lo que consiguió Jesús? Bueno, nos dice el autor de los Hebreos, estando ya presente Cristo, 9:11 estoy leyendo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Consiguió eterna redención. Y el versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Consiguió limpiar nuestra conciencia, esa es otra cosa que consiguió. Nos da redención, nos da purificación, valió el nuevo pacto, va a decir después, porque fue necesario que Él muriera para que todas las cosas se cumpliesen. Ahora, ¿qué nos dice en esta parte?
la advertencia nos dice que tenemos que crecer. Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante en la exhortación. Y a la perfección, ¿sabes qué significa? Vamos adelante a la madurez. Vamos adelante a la madurez. ¿Sí? El creyente tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que recibirla con fe, pero tiene que dar frutos. Y esto es lo que va a dejar bien en claro. Fíjate, porque cuando nos dice que ellos eran inmaduros, primero nos dice que eran inmaduros en conocimiento. Porque dice, debiendo ser ya maestros, estoy leyendo el 12 del 5, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, eran inmaduros en conocimiento. Había cosas que ya para el tiempo que tenían las tenían que saber y no las sabían. En segundo lugar, eran inmaduros en práctica. Porque dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, no tiene experiencia. O sea, el problema no era solamente que no sabían lo que tenían que saber, porque no leían, porque no escuchaban la palabra de Dios, sino ¿por qué? Porque no la ponían en práctica. O sea, no eran solamente inmaduros en su conocimiento, eran inmaduros en la práctica. Y nos va a dar, ¿no?, el autor la definición bíblica de lo que es madurez. Dice el 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escucha lo que dice, esto es ser maduro. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es ser maduro. Por el uso, por la práctica, tener el discernimiento de lo que está mal. Pero no solamente diferenciar algo que es obviamente malo de algo que es bueno, sino darse cuenta porque hay cosas que son mejores que otras, ¿no? Y poder entender y saber qué decisión tomar, aún en medio de esas decisiones. Eso es ser maduro. En último lugar, Jesús es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesús es superior a los sacrificios. Eso lo vamos a ver del 9:23 al 10:31. Y nos va a decir básicamente dos cosas. Primero, porque quita el pecado. Eso lo vas a ver del 9:23 al 28. El sacrificio de Jesús, a diferencia de los otros sacrificios, dice que no podían quitar los pecados. Pero el sacrificio de Jesús quitó el pecado. Y en segundo lugar, porque es único y suficiente. Eso lo vas a ver del 10:1 al 18. Ahí dice que se ofrecían sacrificios continuamente, uno tras otro, y esos sacrificios no podían quitar los pecados. Y justamente al tener que ofrecerse nuevamente el sacrificio, lo que está mostrando es que ese sacrificio que era insuficiente, no alcanzaba para quitar los pecados. Bueno, el sacrificio de Jesús es único y suficiente. Y acaba la palabra de advertencia. La cuarta advertencia es: no podemos pecar deliberadamente. Fíjate lo que dice el 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, si sabiendo qué es lo que está mal, vamos y decidimos hacerlo por voluntad propia, sin importarnos lo que Jesús hizo por nosotros, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿De qué estaba hablando antes? De los sacrificios. Bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y todas estas palabras buscan infundirnos temor. Querido, la gracia no es un juego. No es un juego. Dios nos dio un favor con la salvación. Y no es algo que podamos pisotear. Dice, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a merecer el que pisotea al Hijo de Dios? O sea, está diciendo que lo que hacemos cuando pecamos es eso. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre y hacer afrenta al Espíritu de gracia. No sé si alguno está pensando en esto al momento en el que peca, pero si no nos dimos cuenta, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en el cual fuimos santificados. La gracia no es un juego. Nosotros leemos la Biblia y vemos que Acán, ¿no?, nos cuenta que tomó del anatema, pecó, y después lo apedrearon y murió apedreado, él y toda su familia, y quemaron su carpa y todas sus cosas. Y a veces nosotros decimos, uy, menos mal que ahora no como en la época de la ley. Acá te está diciendo, a ver, Dios no cambió, Dios no cambió.
Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el capítulo 13. O sea, Dios sigue siendo el mismo. ¿Sabéis que el primer pecado que cometió la iglesia primitiva fue mentirle a Dios? ¿Ustedes se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Qué les pasó? Murieron los dos por sustraer de lo que habían decidido ofrendar a Dios. ¿Sabés qué nos está mostrando desde el primer momento Dios? De que la gracia no es un juego, que nunca fue un juego, que nunca se trató de, bueno, ahora porque Jesús me perdonó, Él es compasivo, entonces yo puedo hacer lo que quiero. No, jamás se trató de eso. Y esto es lo que nos dice el autor. Y va a terminar diciendo que Jesús es superior a los antiguos. Eso lo vas a ver del 10:32 hasta el final, hasta el 13:25. Porque si se fijan en el capítulo 5, versículo 12, nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, dice, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y en el capítulo 11 nos va a mencionar a todos los imitadores de la fe. Nos va a decir que Abraham por la fe hizo esto, Moisés por la fe hizo lo otro, David hizo esto por la fe, y así nos va a ir contando acerca de todos, ¿no? Y nos va a decir que nosotros tenemos que ser imitadores. Mirá, una de las cosas que necesitamos para permanecer firmes en el camino es fe. Donde perdemos la fe, perdemos el norte. Fe es la primera cosa que necesitamos para mantenernos firmes, para no apartarnos de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe, la primera cosa. Pero fíjate que en este versículo que acabamos de leer, dice que también necesitamos imitar la paciencia. Y eso es lo que nos va a hablar en el capítulo 12. Dice en el capítulo 12 que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, antes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ves? Necesitamos fe, pero ¿qué necesitamos también? Paciencia. Paciencia. La vida cristiana necesita las dos cosas. No solamente necesitas confiar en Dios, necesitas sostener esa confianza a lo largo del tiempo. Paciencia. Va a haber problemas, era lo que le pasaba a estos hebreos. Va a haber dificultades, va a haber tentaciones. No va a ser un camino fácil. Recorrer este camino no va a ser fácil. Necesitamos fe y necesitamos paciencia. Ahora nos muestra la galería de la fe con hombres que hicieron cosas excepcionales. Y llega al capítulo 12, versículos 1 y 2, y nos dice que Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea, es de todos los héroes de la fe el más importante. Jesús es el más importante. Él es el autor y consumador de la fe. 2 veces antes en Hebreos nos va a decir que Jesús era autor de eterna salvación. En el capítulo 3, y no me acuerdo cuál es el otro capítulo, pero 2 veces lo va a decir. Pero acá nos dice algo interesante, porque Jesús no es solamente el que comienza la obra, no es solamente el autor de nuestra fe, sino que Él es el que la perfecciona hasta el día de Jesucristo, es el consumador de la fe. No solamente el que creó este camino, sino también el que nos lleva hasta el final. Y tenemos que imitar a Jesús, por sobre todo los demás ejemplos, ¿no? Su fe y su paciencia. Son las dos cosas que necesitamos imitar. Así que esto era lo que les quería dejar. Es un paneo que no fue como hubiera querido, pero bueno, intenté hacer lo posible. Pero, mira, si me tuviera que quedar con algo que a mí me encantó fue esta visión de Jesús. Muchos creo que a veces perdemos de vista quién es realmente Jesús. Y Jesús no es cualquier persona, no fue un hombre ahí perdido en la historia, que dejó algo muy lindo que nosotros podemos hacer los domingos. No, estamos hablando de un hombre que es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a todo lo que hemos leído en este libro, cuya voz, dice en el capítulo 12, se sigue oyendo, porque dice, no desechéis al que habla, no desechéis al que amonesta desde los cielos. Si Dios hoy te está hablando, considerad bien qué es lo que vas a hacer con lo que Él dice, porque no estamos hablando de cualquier persona. Esta imagen de Jesús, ¿de quién es Él? Que puede infundir temor en nuestros corazones, de saber que es importante que vivamos de acuerdo a su voluntad.
la segunda cosa. Necesitamos ¿qué? Fe y paciencia. Fe y paciencia. Hermano, problemas hay. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Tenemos que seguir confiando en Él. Y por eso mismo también tenemos que seguir siendo pacientes. Tenemos que seguir caminando a pesar de que las dificultades vengan. Imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Es un manual de instrucciones de cómo hay que caminar. Eso es Hebreos. Eso es Hebreos. Y mantengamos firmes, sin fluctuar, como dice ahí, nuestra esperanza. Retengamos nuestra profesión. Si decimos que somos creyentes, vivamos como creyentes. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque tú eres claro, Señor, porque tú nos muestras lo grande que eres, lo importante que es escuchar tu voz. Danos sabiduría, Señor, para poder obedecer tu palabra. Hemos tenido una tarea difícil en esta tarde, pero muy bendecida, Señor, de escuchar lo que tú quieres decir a través de tu palabra. Te pedimos que, como dice este libro, no desechemos al que habla, ni descuidemos la salvación tan costosa que nos diste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la paciencia. Que tengan buena noche.